Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí en compañía de ustedes y sobre todo de nuestro Señor, pidiéndole que Él sea el que nos sostenga y agradeciéndole por un día más de vida que nos ha prestado el Señor y sobre todo pues entender qué es lo que nos quiere decir Él a través de su palabra. Les invito, hermanos, a que pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor y que sea Él el que nos guíe. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que recibimos de parte tuya, Señor, porque vemos tu mano de protección a cada momento y sabemos, Señor, que tú estás al tanto de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo tanta incertidumbre, pues sabemos, Señor, que debemos de confiar en ti. Te pedimos que seas tú quien nos lleve en estos momentos, Padre Celestial, para que podamos entender qué es lo que nos quieres decir el día de hoy a través de esta reflexión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy quisiera compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace varios días, pues podríamos decir que desde antes que empezara incluso esta situación tan desastrosa, tan difícil que estamos viviendo, algo que no ninguno de la generación que estamos en estos tiempos pues habíamos vivido tan feo. Pero me pongo a pensar y es parte de esta reflexión, ¿qué es lo que sucede en estos tiempos? Viene la duda. Viene una duda siempre en nuestros corazones cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que sucede después de ello? Pues nosotros como hijos de Dios, yo creo que la mayoría, si no es que todos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto su mano milagrosa, lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha sostenido y nos ha sacado de situaciones difíciles. Pero sin embargo, pues hay en los momentos de incertidumbre, pues yo creo que muchos de nosotros hemos dudado muchas veces porque queremos arreglar las situaciones con nuestras fuerzas, con nuestras propias manos, pero pues el pasaje que les comento, hermanos, es un versículo en especial, está en un pasaje bastante conocido por todos nosotros, que es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos del 16 en adelante, la Gran Comisión. Todos la hemos escuchado, todos hemos leído y hemos reflexionado, pero hay un versículo en especial que a mí me llama mucho la atención y es el versículo 17, es en el que vamos a poner atención, vamos a enfocarnos el día de hoy, el por qué quedó escrito en la Biblia, por qué quedó escrito precisamente antes de dar la gran comisión. Y entendemos que por algo está en la palabra, por algo está, quedó impreso, porque nos tiene que mostrar qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esto. Y vamos a leerlo, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 17, vamos a analizarlo. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Me llama mucho la atención el hecho de que pues el Señor Jesucristo les ordenó a sus discípulos que fueran a ese lugar, porque pues ahí lo iban a encontrar. Algunos comentaristas dicen que no iban únicamente los 11 discípulos, que había más gente. Pero aquí enfocándonos un poco en lo que nos dice la palabra, eh, citó a los 11, les dijo que fueran, dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí vamos a ver dos aspectos de los discípulos. Primero dice el versículo 16 que les ordenó que fueran a ese lugar y ellos fueron. Ahí vemos que hubo obediencia en ellos. Ellos obedecieron y fueron al lugar donde les había indicado el Señor. Y el versículo 17 inicia diciendo, y cuando le vieron, le adoraron.
¿sí? O sea, vemos dos aspectos. En ellos hubo obediencia y ellos adoraron al Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 17 en su segunda parte? Pero muchos dudaban. Y es esta situación en donde pienso que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, permitió que esto quedara aquí escrito porque Él fue el que nos diseñó. Él fue el que nos hizo y Él nos conoce. Él sabe cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, cómo vamos a responder ante, pues, lugares a lo mejor difíciles en donde nos encontramos en esta situación tan difícil que hemos visto que gente cercana se ha enfermado, incluso ha habido pues hermanos que han partido y es doloroso para nosotros y podríamos pensar muchas veces que entra en nosotros esa duda. ¿Por qué si el Señor es nuestro Padre? Porque si nosotros somos cristianos, nos suceden estas cosas. Pues yo creo que esa es la respuesta precisamente, que el Señor permitió que esto quedara escrito aquí en su palabra y precisamente antes de mandarnos a esa gran comisión, el Señor dejó escrito esto, que muchos dudaban. Dice así la palabra, pero muchos dudaban. ¿Qué es lo que sucede cuando hay duda en nosotros? Y esto no quiere decir que neguemos al Señor, que reneguemos de que somos hijos de Dios. No, no, eso no quiere decirlo. O sea, en nuestra mente humana, pues no podemos controlar muchas veces los pensamientos y más en este tipo de situaciones. Y es cuando precisamente entra esa duda, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos en el versículo 18 que a continuación de donde nos dice que muchos dudaban, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando entra la duda en nosotros? Aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo se acerca y nos habla. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces nosotros? Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a no creer que esto va a pasar, el Señor Jesucristo se acerca y nos habla. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Escucharle. Él, en los momentos en que dudamos, dice aquí la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿sí? O sea, si el Señor Jesús está hablando, nosotros debemos de estar atentos a su voz, a su palabra, ¿sí? E inmediatamente les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? No importa si estamos dudando, debemos de estar atentos a la voz del Señor Jesucristo y a lo que Él nos está diciendo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder de sacarnos en un instante de esta situación. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos a la voz de Dios. Y la voz de Dios la escuchamos precisamente a través de su palabra. Cuando llegan los momentos de duda, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es escuchar a nuestro Señor. Ir a su palabra y pedirle que Él nos hable para que nos quite de esta angustia, de esta preocupación que hace que entremos en dudas, ¿sí? Es muy clara la palabra y vemos, el Señor no nos deja en medio de nuestra duda. Dice, se acerca a nosotros, Él viene con nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros y empieza a hablarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Escuchar la voz de nuestro Señor. Muchos de los discípulos, después de que sucedió esto, pues empezaron a hablar con gran denuedo, nos habla que Pedro empezó a evangelizar, nos habla de que estaban reunidos, de que estaban llenos del Espíritu Santo. Pero también para tener esa llenura del Espíritu Santo necesitamos vaciarnos de todo lo que tenemos. Alguna vez escuché el ejemplo que se daba. ¿Qué tenemos que hacer para llenar una bodega? Una bodega que está llena de naranjas.
¿cómo la podemos llenar de mandarinas? Decía, daban el ejemplo, pues primero tenemos que sacar las naranjas para meter las mandarinas. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. O sea, para nosotros tener esa llenura del Espíritu Santo, necesitamos vaciarnos por completo de todo aquello que venimos cargando. Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en ese momento: esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que les va a dar poder. Entonces, hermanos, esa reflexión, y que he venido pensando durante pues ya algún tiempo, me llamó mucho la atención este versículo, y a lo mejor muchas veces no nos detenemos a analizar qué es lo que dice. Si bien es cierto, los comentaristas dicen que no eran únicamente los 11 discípulos, que había más gente, que es probable que hubiera más gente, eh, pues mucha de esa gente vio los milagros que hizo el Señor Jesucristo en vida. Vio cómo sanó enfermos, cómo resucitó muertos, cómo detuvo la tempestad. Muchos de ellos fueron testigos de lo que se había vivido, pero también nos dice la palabra que muchos dudaron. Entonces, mi hermano, eh, pues los momentos en que llega duda a nuestro corazón, a nuestra mente, es cuando debemos de estar atentos a la voz de nuestro Señor. Es cuando debemos de permitir que Él sea el que nos hable y nos lleve de la mano. Debemos de estar atentos, y una vez que, pues al menos yo así lo veo en mi vida, una vez que he leído y he entendido esta situación, ahora cada momento en que tengo alguna duda, sé que tengo que estar con mis oídos abiertos a la voz de Dios. Espero que con esta pequeña reflexión, hermanos, el Espíritu Santo haga algo en la vida de cada uno de nosotros, y no te preocupes el día que dudes. Ten atento tu oído a la voz de nuestro Señor. Ya lo hemos analizado, ya hemos visto, y en el momento en que entre la duda, debes de estar seguro que es el Señor el que te quiere hablar. Es el Señor el que permite que estemos cerca de Él para estar atentos a su voz. Les comentaba en la reflexión anterior que cuando el Señor Jesucristo les dijo: pasemos al otro lado del lago, ellos obedecieron también. Pero ¿qué es lo que sucedió a mitad del lago? Lo mismo, entró la duda y pensaron ellos que iban a morir. En estos tiempos, pues tal vez nosotros también pensamos que nos puede suceder algo. De lo que debemos de estar conscientes es de que si el Señor nos está diciendo que pasemos al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado del lago. ¿Cómo? Pues el Señor lo sabe. El Señor es el que va con nosotros, acompañándonos en la barca, y nos va a llevar a buen destino. Los momentos en que nuestro corazón, nuestra mente están apartados del Señor, es cuando más debemos de estar atentos a la voz de Dios. Es cuando nosotros debemos de esforzarnos, de poner un extra. Como se lo decía Josué: esfuérzate y sé valiente. Este camino no es para cobardes, no es para débiles. El esforzarse es hacer algo extra. El ser valiente es dejar pues esos miedos, esos temores en manos del Señor, y saber que Él nos está llevando. Y como Él nos lo dijo en este pasaje de Mateo, hermanos, ¿sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que manda en el cielo, Él es el que manda en la tierra. El Señor Jesucristo, si bien es cierto, nos conoce, sabe cómo nos hizo, Él sabe que somos capaces de cumplir con lo que Él nos ordena. Como les comentaba, los
Los discípulos obedecieron porque fueron al lugar que les envió. Los discípulos le adoraron, pero también habla de que muchos dudaron. Hermanos, no te preocupes, no es algo malo que entre la duda. Lo malo sería no escuchar la voz de nuestro Señor. Ahí sí estaríamos incurriendo en algo malo para nuestras vidas y los que presentaríamos consecuencias por esto seríamos nosotros. Hermano, el miedo pues es válido en el ser humano, y el miedo nos produce nos lleva a tener esas dudas. Pero hermanos, el Señor nos lo ha dicho y debemos hacer nuestras cada una de las promesas, de las bendiciones que Él nos da. Él nos lo dijo bien, muy, muy claro: en el mundo vamos a tener aflicciones, y estamos llevando ahorita una aflicción tremenda, estamos aguantando una aflicción tremenda, pero Él nos dice que ya venció esta aflicción que nosotros estamos viviendo. Entonces, hermanos, les invito a que cada vez que sintamos esa duda, que tengamos esos temores, hermanos, no apartemos nuestro oído de la voz de Dios. Cuando surjan dudas, cuando surjan temores, tomemos la palabra de Dios, tomemos nuestra Biblia y escuchemos atentos a nuestro Señor. Los discípulos lo escucharon, los discípulos entendieron, y por eso es de que el Señor les dijo: por tanto vayan, ¿sí? Les dio esa orden: vayan y hagan lo que les estoy ordenando. Hermanos, estemos atentos a la voz de nuestro Dios, estemos atentos a la voz de nuestro Señor, y esto lo debemos hacer a través de su palabra. Hay muchos comentarios al respecto de que muchas veces abrimos la Biblia y en el primer lugar donde la abrimos viene la respuesta a lo que estamos buscando. Pero pues sabemos que el Señor nos habla, sabemos que el Señor, en el momento en que nos quiere dar una respuesta, puede traer a nuestras mentes algo que ya habíamos leído hace tiempo. Entonces, eso es lo importante, hermanos. Eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros: escuchar la voz de nuestro Señor a través de la lectura de su palabra, a través de la lectura de la Biblia. Ahora hay medios tan fáciles como pues las Biblias electrónicas, incluso hasta las Biblias audibles, que pues a lo mejor muchos creen que no es lo más correcto, pero se facilita tanto el escuchar, el leer, que no tenemos pretexto para no hacerlo, hermanos. Entonces, nuevamente, hermanos, si viene la duda, estemos atentos a la voz de nuestro Señor. Gracias, hermanos. Les invito a que oremos para terminar este pequeño comentario, este pequeño enseñanza que nos trae el Señor, pero creo que es de gran utilidad para nuestra vida diaria. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Padre Todopoderoso, que tú estás siempre atento, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras aflicciones, Señor. Y sobre todo te damos las gracias porque sabemos que tú has llevado este tiempo, Señor, y sabemos que tú vas a poner esa semilla en nuestros corazones de que cada vez que vengan las dudas, cada vez que vengan los temores, Señor, es cuando más debemos de estar atentos a tu voz. Te damos las gracias porque sabemos que eres nuestro Señor, porque sabemos que tú nos llevas de la mano y sabemos que vamos a llegar al otro lado del lago en tu compañía, mi Señor, porque esa promesa tú nos la has dado y la hacemos nuestra en estos momentos. Gracias por tu palabra, gracias porque tu voz está siempre buscando nuestros oídos. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.